Uno, dos, tres, cuatro. Pues muy buenos días, hermanos. Siempre agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, por su buena voluntad. Y yo creo que antes de comenzar esta sesión, leamos Romanos 6:4. Gracias a Dios por cada una de sus bendiciones, el privilegio de leer su palabra, también el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Jesús es la roca firme, el absoluto con el cual nosotros evaluamos todas las cosas. Y su palabra nos da testimonio que Jesucristo es la verdad, y Jesucristo mismo dio testimonio de la verdad. Y aunque pasen las décadas, el tiempo, lo que sea, Cristo va a permanecer firme. Es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a leer esta parte de Romanos 6:4 y dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y creo que en un momento dado, como bien alguien lo decía, a veces la forma en que nos criaron, la forma en que nosotros aprendimos de nuestros padres, el entorno, la sociedad, como nos ha enseñado, a veces nosotros podamos tener un concepto errado de lo que nosotros venimos aquí a la iglesia, a la congregación, al propósito de Dios, y pudiéramos en un momento dado acostumbrarnos a tener un credo o una creencia en nuestras mentes de que queremos agradar a Dios y que venimos a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, en la otra parte de nuestra vida, en el resto de lo que nosotros vivimos, no hemos entendido, o en algún momento pudiéramos no entenderlo, o no entendimos en algún momento, hasta que la palabra de Dios nos alumbró, que Cristo quiere hacer con nosotros esto. Dice: así también nosotros andemos en vida nueva, y es que de acuerdo a la condición que nosotros estábamos, la condición caída, la condición podrida, la condición apartada de Dios, y también estando en una condenación eterna, Dios, que es grande y rico en misericordia, envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para salvarnos, para traernos hacia Él, para restaurar esa comunión que se había perdido, por la cual nosotros, lejos de Dios, estamos caminando en nuestros propios pecados, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias filosofías. Y la situación es la vida que nosotros llevamos lejos y apartados de Dios. Pero cuando Dios nos llama, cuando Cristo nos llama, y la palabra de Dios empieza a alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, no solamente es para que nosotros nos hagamos parte de una feligresía, no solamente es para que nosotros tengamos solamente una identidad en una iglesia, no solamente es para que nosotros nos sintamos bien de cierta manera de las aflicciones que teníamos, no solamente es para que nosotros podamos tener algún rato de convivencia, sino el propósito de Dios, como bien dice la Escritura, el sacrificio de Cristo es para llevarnos a Dios, y también para que nosotros tengamos una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida que es muy diferente a la que nosotros vivíamos antes, en nuestra vida pasada. Y esa vida nueva también la Escritura habla que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, que nosotros tenemos que despojarnos de las viejas costumbres, de las malas costumbres, de la vieja ideología, de la vieja mentalidad, de las formas en que nosotros vivíamos
los viejos propósitos, las viejas metas, la cosmovisión y la forma de ver del mundo, ahora para cambiarla por la forma gloriosa y bendita, perfecta y excelente que Dios quiere para nosotros. Y dice la Escritura: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pareciera ser que en algún momento dado algunos han creído en Dios, pero siguen con ese ritmo de preocupación, con ese ritmo de trabajo, con ese ritmo de trajín, con ese ritmo de pesadumbrez, de preocupación, de tal manera que entonces no han notado el descanso, no han notado en su vida, o no han sido participantes de la naturaleza divina, de la nueva vida que Dios, que Cristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. La nueva vida es una vida distinta, es una vida diferente, es una vida distinta en la forma como el mundo ve el matrimonio. En Cristo Jesús el matrimonio lo ve de una manera distinta. La forma como el matrimonio resuelve sus problemas allá en el mundo es diferente totalmente como el matrimonio cristiano resuelve sus dificultades. Los propósitos y las metas que tenemos allá en el mundo, que teníamos en el mundo, ahora en Cristo Jesús han sido cambiadas totalmente. El propósito de nuestra juventud, el propósito de criar a nuestros hijos, el propósito incluso de nuestros trabajos, el propósito de los medios que Dios nos ha dado, han sido cambiados ahora para que nosotros los pongamos a los pies del Maestro, y realmente muchos han comprobado y hemos comprobado la bendita gracia de Dios para nuestras vidas, para vivir y seguramente, y así es, en la palabra de Dios tendremos descanso, tendremos vida como Dios lo ha prometido. Entonces, hermanos, en esa verdad nosotros también estemos caminando, porque Cristo Jesús nos ha llamado a vida nueva. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos conduzca por sus buenos caminos, enfoque nuestra mente. Dice la palabra allí en Ezequiel que iba a poner de su espíritu, y precisamente es lo que necesitamos, porque la carne es imposible que la misma carne quiera buscar de Dios y que pueda obrar la obra de Dios, sino más bien es por el Espíritu, y que de esta manera también nosotros podamos disponernos a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Tú eres el autor de la vida, Señor, el diseñador también, el que creó todas las cosas, el que sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder, Señor. Aquí estamos, Padre bendito. Míranos, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestro estado, tú conoces la oscuridad y la luz que tenemos, tú conoces, de tal manera que te pedimos, por favor, en tu bendita misericordia y buena voluntad, que, Padre, enfoques nuestros ojos a Cristo Jesús, Padre, y habilites nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor, poniendo el querer como el hacer en nuestras vidas, conforme a tu buena voluntad, de tal manera que en pos de ti te sigamos, Padre, quitando los errores del pecado, las mentiras de Satanás, y, Padre, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, caminemos seguros en vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en la cual voy a, si Dios permite, a compartirles en esta mañana. Y dice de la siguiente manera, primera de Pedro 4, del verso 1 hasta el 6, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Entonces, en el contexto de esta carta de Primera de Pedro era que los hermanos estaban padeciendo persecución, una persecución que había sido desatada por el emperador Nerón en su momento, y a los cristianos estaban padeciendo, estaban sufriendo, precisamente injustamente, claro, porque se les acusaba de malhechores, se les acusaba de que no se sometían a la autoridad, etcétera, entre otras cosas. Y entonces esta carta es escrita para dar aliento, para reafirmar, para dar sustento en esas tribulaciones, y entre muchas cosas también reflejar los sufrimientos que Cristo tuvo y las glorias también. Y de tal manera que en esta parte, en el capítulo 4, ya pasando 3 capítulos que ya los hermanos han compartido y que realmente nos han arrojado mucha luz, ya en este capítulo 4 otra vez se enfoca en los padecimientos. Esta palabra de padecer y sufrir se repite varias veces en esta carta de Primera de Pedro, y dice que de esa manera que como Cristo padeció por nosotros, también nosotros nos armemos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y para eso quiero solamente apuntar a 2 puntos importantes. Leamos Primera de Pedro 3, porque precisamente este padecimiento que tuvo Cristo Jesús, para que no confundamos, que sea un padecimiento a causa de nuestros pecados, no se refiere a esto, no se refiere a un padecimiento a causa de nuestras malas decisiones, no se refiere a un padecimiento por realmente que nos los merecemos, sino se refiere a un padecimiento, y este pasaje de 1 Pedro 3 nos los va, verso 17, nos los va a enfocar bien. Sí, porque algunas veces sufrimos por haber hecho el mal, a veces sufrimos por nuestras propias consecuencias, a veces sufrimos por no haber hecho caso al aviso, a veces sufrimos por no escuchar el consejo, a veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Pero aquí en 1 de Pedro 3:17 se refiere a eso que quiero decirles. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cristo padeció haciendo el bien. El verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y entonces otro punto que yo quiero señalar aquí es que Jesucristo sufrió y padeció con el propósito de llevarnos a Dios. Entonces, este padecer o sufrir nos habla claramente la actitud que hubo en Cristo Jesús de someterse al sufrimiento, de someterse al padecimiento, haciendo el bien, no haciendo el mal. Claro, dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue injustamente señalado, apresado, encarcelado, crucificado, etcétera. Pero el propósito de Él era de llevarnos a Dios. Y yo quiero leer 1 de Pedro 4:1 para que nos demos leamos en otra versión y consideremos qué dice esta parte de la Escritura. Dice,
Puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Otras versiones dicen, ha roto con el pecado. Y entonces esta parte de la Escritura nos está señalando, ya como en otras partes de la Escritura nos ha señalado, la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nos ha mostrado que ya nosotros no caminamos en las armas del pecado, que ya tenemos otra identidad, que ya tenemos otra genética, que ya tenemos una vida diferente. Y en esta carta también el apóstol nos insta a vivir conforme fuimos llamados, dignos de la vocación. Y entonces, en esta parte dice la Escritura que de la misma manera que de la mentalidad de Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a sufrir, que estuvo dispuesto a padecer, también así nosotros padezcamos en la carne, puesto que quien ha sufrido en la carne, también ha abandonado el pecado o ha manifestado que ha roto con el pecado, que ya no camina con el pecado, ya manifestó su independencia del pecado, claro, por la sangre de Cristo Jesús. Y esta parte la podemos leer en Romanos 6, quisiera que leyéramos Romanos 6 en el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y eso es en el llamado que hemos tenido de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nos hemos identificado en su muerte y también nosotros mismos hemos sido muertos en él, nos identificamos en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, antes nosotros servíamos y vivíamos para el pecado, ahora nosotros y nuestros miembros los hemos dedicado para ser miembros de justicia que sirvan al Señor. Y esto es importante, hermanos, porque teniendo esta mentalidad de que nosotros ya no vivimos para nosotros, de que nosotros ya no somos nuestros, de que nosotros hemos dicho al pecado, ya no queremos vivir y ya morimos para el pecado y ahora queremos vivir para Cristo Jesús. De esa manera hemos sido bautizados en Cristo Jesús y nos hemos identificado en su muerte, de tal manera que hemos resucitado para vivir en una vida totalmente diferente. Y esta vida nueva se vive solamente por el Espíritu Santo. Es una vida nueva que es alimentada por la palabra de Dios, que es fortalecida por el Espíritu Santo, que es renovada constantemente
que es llevada por la palabra de Dios, y esta vida nueva es real en nosotros precisamente por Cristo Jesús. Y entendemos que cada uno de nosotros tenemos concupiscencias, que ninguno de nosotros es perfecto en el sentido que no peque, que cuando ya estemos en el cielo, ahí será un lugar donde ya no pequemos por la gracia de Cristo. Sin embargo, mientras estamos aquí, en este cuerpo, también la palabra de Dios nos dice que vamos a ser perfeccionados. Pero también entendemos que a través de la palabra de Dios nuestras vidas tienen que ser y caminar en ese enfoque que nosotros ya hemos vivido en vida nueva, ya hemos pasado de muerte a vida, y por lo tanto la muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre nuestras vidas, sino más bien ahora somos siervos de Jesucristo. Dice Filipenses 3 en el verso 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí se habla de unas personas que están enemistados con la cruz de Cristo. En otras palabras, están siendo dominados por sus concupiscencias, están siendo dominados por la carne, y por lo tanto el sufrir, por lo tanto el padecer, por lo tanto el hecho de sufrir el agravio, y entre otras cosas padecer por la causa del reino, padecer y sufrir por los intereses del reino y por la causa del reino, para ellos es algo que no pueden tolerar. Por lo tanto, ellos son enemigos de la cruz de Cristo, y precisamente lo que ellos buscan son sus placeres, su gloria, y su mentalidad es enfocarse en lo terrenal. De esta manera nosotros también podemos considerar, no sea que nosotros pensemos que estamos siguiendo en el camino de Dios, no sea que nosotros pensemos que buscamos las cosas del reino, pero sin embargo, a la luz de la Escritura, la palabra de Dios nos muestra que consideremos nuestra vida, y que no sea que más bien lo que estemos considerando, dada nuestra vida, es que no nos guste padecer, que no nos guste padecer por el reino, que no nos guste dar la segunda milla, que no nos guste padecer por nuestros hijos. Por ejemplo, llega un momento dado cuando nuestros hijos dicen: papá, yo quiero jugar contigo, pero un momento nosotros decimos: es que estoy cansado, ve a jugar, allá está la pelota, allá está la bici, tú solito, tú solita, ve. Sin embargo, teniendo la luz de la palabra de Dios y considerando, por ejemplo, dice en Hebreos, dice: cuando nació Moisés, por la fe de sus padres lo escondieron, no temiendo el mandamiento del rey, porque le vieron ¿qué? Niño hermoso. Pero eso no, yo creo que muchas personas, madres de familia, van a decir: bueno, para mí mi hijo es hermoso, ¿no? Sin embargo, el punto es que aquellos padres de Moisés consideraron de tal estima la vida de un hijo, la vida de un niño, o sea, entendieron el valor, el concepto de la vida, del temor de Dios, de lo que Dios quiere de los hijos, la promesa de Dios para ellos, etcétera. Consideraron en su momento, porque hasta esa hora los 10 mandamientos no se habían declarado por la boca de Dios, consideraron la valía del hijo, y entonces dijeron: o sea, no tan fácil, nosotros vamos a dar a nuestro hijo, haremos
todo lo posible, haremos todo lo que está a nuestro alcance, lo esconderemos hasta que ya no más podamos y esperaremos en la providencia de Dios para que se haga su voluntad. Y lo escondieron. Y dice la Escritura que no pudiéndolo guardar por más tiempo, pues buscaron la manera, porque el mismo Faraón había mandado a todos los niños de los hebreos, échenlos al río, o sea, que mueran. Entonces, un padre que no entiende el valor y el tiempo, porque el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros como padres, porque ese tiempo va a pasar. El tiempo pasa sumamente rápido. Ahorita los tenemos en nuestros brazos, pasan unos años y ya son unos jóvenes, unos adolescentes. Y el tiempo que Dios nos da para que nosotros estemos con ellos, para que nosotros les ministremos, para que nosotros les enseñamos, para que nosotros, como bien han dicho algunos, los disfrutemos, estén con nosotros y realmente cumplamos el propósito de Dios de tener una vida nueva con nuestros hijos, no teniendo la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es que mi hijo es un estorbo, mi hijo ¿dónde lo voy a ir a dejar para que? Es que yo quiero terminar mi carrera, yo quiero abrir mi negocio, yo quiero incursionar en mis metas y en mis propósitos. No teniendo esa mentalidad, tiene una mentalidad conforme a la palabra y dice, sí, voy a jugar contigo, a pesar de que soy cansado. Pero mientras aquella persona que es enemiga de la cruz de Cristo, que es enemigo de padecer, que le gusta la comodidad, que le gusta todo sin sufrir, no se puede desvelar por la causa de Cristo, pero sí se puede desvelar por unas elecciones presidenciales, sí se puede desvelar buscando sus propios intereses, sí se puede desvelar por otras cosas, pero no se puede desvelar un poquito más por ver, por saber lo que Dios quiere para sus hijos. Y de esa manera también en un momento dado esa falta de querer padecer, de querer sufrir realmente, de sufrir en muchas maneras. Podemos ver a madres que por no querer levantarse en el sueño dejan al niño con el pañal. Podemos ver a muchas madres que no están dispuestas a sufrir y entonces la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha llamado también para que padezcamos de esa misma manera y sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. Padecer es la parte que Dios nos dice. Padecer también callando cuando tenemos que callar, sufrir el agravio, etcétera, entre otras cosas. Y de esta manera nosotros tengamos muy claramente el propósito de Cristo. Dice la Escritura que Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él mismo sabía que iba a padecer. Él mismo sabía que iba a sufrir. Él mismo entendía que iban a hacer escarnio de Él, que iban a hacer burla de Él, pero también sabía que después de sus sufrimientos iba a ser glorificado. Sus triunfos y su gloria iba a ser realmente eminente para todas las personas. Entonces, que no haya en nosotros, no sea que en nosotros esté el aspecto de la socialización, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y está bien, pero cuando ya es el punto de padecer, oiga hermano, necesitamos que alguien vele en la noche, en las instalaciones. No, es que yo tengo trabajo, no, es que yo no puedo, no, es que yo tengo enfermedades, etcétera. Pero cuando dicen va a haber una noche mexicana y cuando va a haber esto, etcétera, ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no pasa nada. Entonces parece ser que el disfrute del placer es lo que nos lleva a darnos, pero no realmente el sufrir por la causa de Cristo. Entonces,
Dice así, en 1 Pedro 4, continuando con este pasaje, dice: para que no vivamos, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice en la versión Reina Valera contemporánea: para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Y claro, pudiéramos poner más ejemplos de hermanos que han sufrido, que han padecido, que se han desmañanado, que han dado sus horas para el reino, y claro, Dios les va a dar la recompensa. Ese es el camino. Dice así, entonces, la Escritura nos dice que ya no vivamos el tiempo que nos queda si realmente toda nuestra vida ya la hemos gastado en nuestros placeres, en nuestros vicios, conforme a los deseos de la carne. La voluntad de Dios es que ahora nuestras vidas vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Este tiempo que nos queda lo podamos vivir de esa manera. Y hay una parte en la Escritura que dice en Efesios 5: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en este punto podemos ser llenos del Espíritu, y lo compara cuando las personas se llenan del alcohol, cuando están enviciados, y cuando uno es controlado por el Espíritu. Dice que el que vive controlado por el Espíritu busca las cosas del Espíritu, pero el que es controlado por la carne o dominado por la carne busca las cosas de la carne. Y realmente la voluntad de Dios es justa, santa y buena. Nosotros lo encontramos muchas veces en los primeros libros de la Biblia, y entendemos la voluntad de Dios para su pueblo, y repite varias veces: para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y aquí nos muestra que nosotros debemos de vivir gobernados por la voluntad de Dios y no gobernados por las concupiscencias de la carne. Un ejemplo del gobierno que tiene el pecado sobre una persona lo podemos ver en aquellos tiempos del rey David, cuando Amnón, dice la Escritura, que estaba tan enamorado de su hermana que hasta enfermó. Y entonces esa concupiscencia de la carne, esa concupiscencia que él tenía, que lo estaba gobernando, que lo estaba controlando, lo llevó a fingir que estaba enfermo, lo llevó con otra persona a tramar un plan hasta consumar los deseos que él tenía de hacer eso. Estaba gobernado por las concupiscencias de la carne. Y dice la Escritura, imagínense, porque la Escritura también dice: la paga del pecado es muerte. Después de que Amnón consumó lo que él quería hacer, dice la Escritura que aborreció a Tamar con mucho más odio que con el supuesto amor, con el amor que él le tenía. Otro ejemplo de las concupiscencias de la carne lo podemos ver en la mujer samaritana. La mujer samaritana, como muchas personas en el mundo, teniendo una mentalidad o creyendo que satisfaciendo eso o teniendo eso van a poder ser felices, buscó sin ninguna satisfacción en los hombres para poder sentirse realizada. Y lo que hizo es que después de tener un esposo, por las cosas que sea, no sé si lo culpó de, como en muchas frases se han dicho, ¿no? Es que
todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y entonces aquella mujer buscó la llenura, la plenitud, lo que tenía que encontrar realmente, lo que Dios puede suplir nada más, y encontró que seguramente eran problemas, eran decepciones, era una persona que estaba, que de igual manera no satisfacía su vida. Y la Escritura nos da a entender que tuvo 5 maridos, o sea, otro marido, y después otro, hasta terminar con 5, hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le habla la verdad. Y es que precisamente en el mundo se está anunciando de muchas maneras. Sabemos que hay ideologías que van contra el matrimonio, hay ideologías pero entre otras se popula que cuando uno se casa va uno a ser feliz. Y lo que Jesucristo le dijo a esta mujer samaritana, que Él era el agua de vida, suficiente para llenar su vida y para que tuviera plenitud y para que tuviera llenura. Una vez que la mujer samaritana conoció al Señor Jesucristo, ella misma fue a decir: oigan, vengan a ver alguna persona que me ha dicho toda la verdad. Y entonces, a través del testimonio de la mujer samaritana, muchas personas conocieron del Salvador. Y precisamente cuando una persona está dominada por las concupiscencias, también en Proverbios dice: como va el buey al degolladero. Y hablando precisamente de un adúltero, o sea que el buey no sabe a dónde lo llevan, está amarrado con un mecate y está siendo conducido hacia el rastro o hacia el lugar donde lo van a matar, pero él no sabe que es contra su vida también. Cuando va volando la red, no sabe que es contra su vida. Y precisamente la ilustración nos deja ver a una persona que está cautiva por las concupiscencias de la carne, que está dominada por lo que ven sus ojos, que está dominada por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Muchos jóvenes se dejan deslumbrar por la opulencia de las riquezas. Y no solamente eso, se piensa que, las personas, que si nosotros tuviéramos un mejor ingreso, que si tuviéramos más posesiones, que si tuviéramos esto, nuestras vidas serían satisfechas y nosotros viviríamos bien porque no padeceríamos de nada. Pero dice la Escritura claramente: en el colmo de la abundancia padecerá estrechez. En el colmo de la abundancia padecerá estrechez. Realmente podemos ver también personas que al final de sus días, por la mucha abundancia que tienen, no pueden disfrutar de lo mucho que tienen. Y esa es una mentira que nos ha vendido el mundo. Una mentira que también, por ejemplo, a los padres de familia trabaja, sube. Tenemos que tener para dejarle una herencia a nuestros hijos, para dejarles algo, para dejarles una carrera, cuando realmente, habiendo descuidado la relación con sus hijos, el cuidado con sus hijos, la instrucción con sus hijos, el fundamento que es una mejor herencia de la palabra, lo descuidaron en todos esos días, cuando al final se dan cuenta que ya fue demasiado tarde y que lo poco que pudieron hacer solamente es afanarse, correr, desgastarse y haberse olvidado de sus hijos. Esa es una ideología que nos está vendiendo el mundo. Es algo que nos está vendiendo el mundo. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que realmente tenemos que filtrar toda ideología, toda mentalidad, todo lo que está ofreciendo el mundo y diciendo el mundo que es lo mejor. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos, porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena.
para con nosotros, y en su palabra nosotros tenemos seguras y firmes promesas, porque todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. Por lo tanto, también, no sea que dominados por nuestros placeres, no sea que dominados por las concupiscencias de la carne, cada uno de nosotros estemos caminando lejos de la voluntad de Dios. Y eso nos lleve a deshonrar a Dios. Los placeres de la carne en los jóvenes se pueden notar, y no solamente en los jóvenes, también en los adultos. En cualquier persona debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos concupiscencias de la carne. Debemos de entender, por ejemplo, que a lo mejor el joven el joven está dominado, por ejemplo, en algún momento dado en la escuela, a algunos chicos las academias no le gustaban, pero les decían: ve a regar el pasto, ve a cortar el árbol, y salían corriendo. O sea, de esa manera también a lo mejor el joven tiene desarreglado su cuarto. El joven le gusta la emoción de lo que está pasando en el celular, le gusta de cierta manera esas cosas, pero está dominado, está conducido por esas concupiscencias de la carne. También podemos hablar de personas adultas, ¿no? Que hay una reticencia para trabajar. ¿Qué es la reticencia para trabajar? La reticencia para trabajar es como algunos albañiles o cualquier persona que tiene un empleo, un trabajo, que llega y solamente mira las herramientas, les da vuelta de un lado, aparte de que ya llegó tarde. Y luego por ahí mi suegra dice: es que ya llegó la hora del amigo. ¿Cuál es la hora del amigo? Pues que tenemos que tomar un poquito de refresco. O sea, aparte de que no está siendo diligente, no está siendo entregado, busca la forma en no hacer nada, en no trabajar, en que dice, bueno, es que en poner un pretexto para no hacerlo. Pero también hay otros vicios, hermanos, porque en esta situación hay extremos. Tenemos a la persona que de plano padece porque no trabaja, que cada rato está cambiando de trabajo, cada 8 días, cada 15 días está cambiando de trabajo, y el problema es que allí son muy negreros, allá me regañaron, allí hay mal ambiente. Pone muchos pretextos, y su familia, su esposa padece, sus hijos, él mismo está padeciendo de cualquier manera, porque hay una concupiscencia que le está dominando. La flojera. La flojera le domina, la flojera le puede más. Pero el otro extremo es porque a veces no vemos el otro extremo. El otro extremo, ¿sabe cuál es? El extremo del que es flojo. ¿Cuál es el otro extremo? Es el afán. Podemos ver gente que desde temprano levantándose, y esto no se conforma a la voluntad de Dios. La Biblia dice que sometamos todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. La escuela a los pies ¿de quién? El trabajo a los pies ¿de quién? El tiempo libre, porque entendemos que también hay muchos jóvenes que les gusta la ociosidad, que vamos allá, vamos a jugar, etcétera, y no está mal en su momento la escritura. Pero cuando ya es mucho, tenemos que poner el tiempo de ocio, todo hacia los pies de Cristo. Pero parece ser que en este caso no lo vemos tan mal, pero de igual manera uno es tan dañino como el otro, como aquella persona que se levanta temprano, donde dice: tengo ocupaciones, tengo que hacer, etcétera. Trabaja todo el día, se desvive, no come, no toma agua, no va al baño, etcétera, porque tiene un propósito en su mente: aquí venimos a trabajar. Y entonces las consecuencias después se ven. O sea, ese es el otro extremo. O sea,
está dominado por esa concupiscencia de decir hay más trabajo, y hasta en algunas veces yo he conocido de contadores, dice, es que ese trabajo me lo voy a llevar a mi casa. O sea, aparte que ya fueron en la empresa, agarran su maletín y le echan 100 de hojas y se las llevan a su casa. ¿Por qué? Porque ahí ya van a terminar el trabajo. Entonces, lo cierto es que tenemos que estar dominados por la voluntad de Dios, tenemos que estar dominados por la voluntad del Espíritu. Y la familia, y los hijos, ¿cuándo? O sea, los hijos los podemos descuidar, que crezcan ahí solos, que el gobierno les enseñe, que los amigos les enseñen, que vivan como puedan, que solamente necesitan zapatos y vestido y alimento, y ellos que se las arreglen. Esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es diferente. Pero nuestros sueños, que no se conforman a la voluntad de Dios, estamos soñando en muchos alcances materiales, estamos soñando en esto, estamos soñando en el otro. Pero bien, el Señor Jesucristo le decía: Marta, Marta, estás afanada y trabajada en muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria. Y María ha hecho la mejor parte. Subir, bajar. Y decía un escritor: quedamos bien con todos y mal con Dios. Mañana, al rato es el cumpleaños de fulana de tal, ¿y a poco no vamos a ir? No, pues sí. Pero el lunes tenemos que trabajar temprano porque el jefe me dijo así. Y el martes entonces quedamos bien con todo. Y el miércoles tenemos que ir a inscribir al hijo y tenemos que levantarnos temprano. Y el jueves también. Entonces se llena la agenda de tantas actividades, pero a todos le quedamos bien. Hasta la invitación de la comadre para la comida que va a hacer. Pero a Dios le quedamos mal, realmente. Entonces, la Escritura nos dice, nos manda a que vivamos el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios, hermanos? Es la voluntad de Dios no se trata de la religión. La voluntad de Dios no se trata del cumplimiento de ciertas cosas. La voluntad de Dios trasciende mucho más que todo eso. Dice la Escritura que hemos sido llamados a la comunión con Cristo Jesús, y a través de su palabra y a través de su Espíritu y a través de esa comunión con Dios, Dios nos va a ir enseñando en esa comunión real, verdadera, genuina, en donde Dios nos va a ir transformando, en donde Dios nos va a ir cambiando de ser la vieja persona, de ser el gruñón, de ser el enojón, de ser el impaciente, de ser el egoísta, de ser aquella persona que busca sus propios intereses, de hacer todo eso a una persona totalmente distinta, a nueva vida. ¿Cómo lo conocen todavía? Como un papá que no puede jugar con sus hijos, como un papá que nunca está presente en casa. ¿Cómo lo conocen? Como papá que no le puedes preguntar nada porque al mínimo detalle ya se encendió. Nada le puedo no preguntar. O como al jefe, no le pregunto. Decía uno de mis, cuando estaba trabajando yo en la empresa: oiga, jefe, si le digo ahorita, que por qué te estoy diciendo ahorita. Y si le digo después, ¿por qué no me dijiste antes? O sea, porque lo acusaba. Dice: mire, jefe, ¿qué vamos a hacer? Espérate, después, ahorita todavía. Bueno, ya esperaba. Ya llegaba: ahora, jefe, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué no me dijiste antes? Entonces lo ponían en una encrucijada. O sea, no sé qué hacer de tal manera. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es esa: que andemos en una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta, que ya no está dominada por las concupiscencias, los placeres de la carne. Incluso para leer hay una persona que también le he recomendado, si no sabe leer, entre a una escuela abierta y empieza a leer. ¿Por qué nosotros tendremos desidia para leer? ¿Por qué nosotros tendremos como una flojera para leer lo que realmente es importante?
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Si realmente. Y esa es la labor que Dios está haciendo, transformarnos. No pueden pasar 10 años, no pueden pasar 15 años y usted sigue en lo básico y en la misma condición que cuando Jesucristo lo encontró, y poco ha avanzado en su vida. Dice así Gálatas 2:19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A una persona que está dominado por las concupiscencias, las concupiscencias de la carne. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta renovación es real. Esta renovación no consiste en solamente en asistir a alguna iglesia. Esta renovación no consiste en cumplir ciertos ceremonialismos. Esta renovación consiste en un cambio total de vida. Completamente. Y que Dios nos dé luz para que yo vea mis concupiscencias y mi tendencia de la que yo tengo. Y también para usted, que le dé la luz y el entendimiento para saber que mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va en retroceso, no se queda estancada, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Escritura dice: sino que abunde aún más en vosotros. Entonces, dice 1 Pedro 4:3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Estos son los caminos que dice la palabra de Dios, conforme a las concupiscencias de los hombres. La concupiscencia de los hombres. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ok? Todo eso habla acerca, por ejemplo, de las lascivias, de fornicación, de inmoralidad sexual. Las concupiscencias apuntan más a actos exteriores, un deseo apasionado que se basa en algún sentimiento. Embriagueces y todas esas cosas, orgías, disipación y abominables idolatrías. Yo quiero leer Ezequiel 16:49 para que realmente nos centremos. Dice la Escritura que ya el tiempo queda muy poco y que nosotros debemos de redimir el tiempo porque los días son malos. Redimir el tiempo en todos los aspectos. No estamos en el cielo para decir que ya el tiempo no pasa. Los días son malos y necesitamos ocupar bien nuestro tiempo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Ok? Entonces, realmente estas cosas que tenían abundancia de pan, abundancia de ociosidad, dice: no fortaleció la mano del afligido y menesteroso, no hacía misericordia. También nos apunta a nosotros
no sea que nosotros estemos considerando que nuestros hijos no tienen que sufrir como nosotros, por lo tanto, les dejamos todo el tiempo que hagan lo que a ellos les parece. Bien dice la Escritura que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. De tal manera que tenemos un tiempo corto. No podemos darnos el lujo, hermanos, de que todos los días, después de comer, 3 horas de descanso. No, es que yo ya de por sí, yo soy como los argentinos. Yo después de que comer, mi ronquida y ya después me levanto, etcétera. Bueno, no sé, pienso que si ya son personas grandes, definitivamente. Yo sé que las personas grandes duermen mucho por su cansancio, pero hablamos de gente joven, ¿no? Gente joven que realmente, yo pienso que 3 horas dormir todavía en el día, híjoles, no estamos aprovechando el tiempo como debemos de aprovecharlo. Tanta necesidad tenemos, tanta necesidad en nuestra familia, en nuestra casa, por hacer misericordia, por visitar a alguien, para que nosotros estemos buscando nuestros propios placeres o que dejemos a nuestros hijos levantarlos demasiado tarde sin tener un propósito específico que hacer. Necesitamos considerar estas cosas. Y terminamos en Romanos 8:6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los hijos de Dios, no viven según la carne, sino según en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cristiano, algunos han definido, en muchos conceptos que se han definido, es uno que ha pasado al terreno de Dios y está peleando en contra del pecado. El que no está convertido está en el terreno del diablo y se resiste a la voluntad de Dios. Realmente, cuando nosotros entendemos a través de la palabra nuestra condición, cuando nosotros entendemos a través de la palabra la falta que nosotros tenemos, las concupiscencias y cualquier otro deseo carnal que está brotando en nosotros, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos sincerarnos con Dios. Señor, dime, me está pasando esto, me está dominando esto. Señor, estos caminos que yo estoy viviendo son agradables delante de ti. Parece ser que lo que último recorrimos en nuestra necesidad es a la búsqueda de Dios y a la oración. Mientras tanto, resolvemos nuestros problemas, nuestras dificultades con nuestra espada y no como Dios lo ha dicho. Hermanos, necesitamos acercarnos con esa confianza al trono de la gracia. Necesitamos que nuestras rodillas puedan doblarse delante de Dios para alcanzar gracia en el oportuno socorro. Necesitamos eso, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Que Dios nos guíe
pensando en que nosotros tenemos que resistirnos, que padecer en la carne, de tal manera que esa resistencia y esa oposición a los deseos de la carne manifiesta realmente que hemos roto, que nos hemos deslindado por el amor de Cristo y la obra que ha hecho en nosotros con la autoridad del pecado y el gobierno del pecado en nuestras vidas. De tal manera que ya no vivamos el resto de nuestras vidas conforme a las concupiscencias. La palabra de Dios nos dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, instruir en justicia, de tal manera que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la obra de Dios. Y dice la palabra de Dios también: ¿quién podrá entender sus propios errores? La Escritura también dice: porque el corazón del hombre tiende hacia la maldad, y también el corazón del hombre es corrupto, es perverso. Solamente Dios, que escudriña todas las cosas, sabe el corazón que nosotros tenemos, la condición de nuestras vidas. Y si bien nosotros nos asinceramos delante de Dios, le podamos decir: Señor, ayúdame, ayúdame. No podemos decir otra cosa, Padre bendito. No podemos, que no haya en nosotros la excusa culpando a las demás personas, culpando al tiempo, culpando a la economía, culpando a la ignorancia de nuestros padres, culpando a cualquier otra cosa, sino más bien podamos ir delante de Dios y decir: Señor, y reconocer el área en que nosotros estamos faltos, el área en que nosotros estamos faltos, y que realmente alcancemos gracia en la voluntad de Dios, porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él se va a compadecer, porque tenemos un fiel y sumo sacerdote en Cristo Jesús, y nos ha llamado para vivir en una vida nueva. Nos ha llamado de esa manera. Por lo tanto, no pongamos pretexto alguno, sino más bien le digamos a Dios: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Pon tú el querer como el hacer en mi vida. He estado dedicando mucho tiempo a mis planes. He estado dedicando mucho tiempo a mis propósitos. A los deseos de mi carne, pero quiero entender tu voluntad. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado, por lo bueno que tú eres. Padre, dice la Escritura que la carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne, de tal manera que no hagamos lo que nosotros queremos, Padre Santo. Padre, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto, Padre Santo. Y en el llamado que tú tienes para nosotros, es ese llamado para vivir en tu voluntad. Es un llamado para someter esos deseos de la carne a través del poder del Espíritu y de la palabra de Dios, Señor Jesucristo. Padre Santo, para vivir el resto de nuestras vidas, una vez que ya vivimos en el pecado, una vez que ya se sirvieron nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos y todo nuestro cuerpo, y fueron instrumentos de maldad, Padre, ahora, Santo Dios, utilicemos estos miembros para servicio de la justicia, Padre Santo. Dice tu palabra ahí en Efesios de tal manera que el que robaba ya no robe, sino ahora trabaje. Y no solamente trabaje, dice tu palabra que ahora comparta a los demás, Padre. Padre Santo, un cambio que solamente a través del poder tuyo puede hacer, Señor. Padre, permite que aquellas personas que han batallado, que quieren hacerlo por sus propias fuerzas, puedan entender, Señor, que no es en sus fuerzas, que es rendidos ante ti. Padre,
donde nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. Es en la humillación de Cristo y en sus sufrimientos de Cristo que Él nos ha traído vida, Padre. Y es donde Él consiguió la victoria para nosotros. Y como nosotros, siendo débiles, podemos, dice tu palabra, pesada es la arena, pesada es la piedra, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Padre, el hombre no se puede sostener por sí solo. El hombre no puede vencer el pecado por sí solo, Padre. El hombre está atado y aprisionado por el pecado, necesita un Salvador. Necesita que Cristo llegue a hacer la obra, a traer luz. A alumbrar los ojos, a sensibilizar su corazón, Padre, de tal manera que la obra de Cristo pueda ser en su vida. Padre, solamente esperemos en tus palabras. Dice también la Escritura, como el siervo busca por las aguas, como aquella del sirviente o sierva mira la mano de su señora y de su señor también. Nosotros también, así como dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Padre, ¿de dónde pues más puede venir la salvación y el socorro? Sino solamente de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Padre, entendamos nuestra condición y nuestra inhabilidad, pero entendamos el poder tuyo y tu compasión para ayudarnos, salvarnos y restaurarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.